Ahora. Buenas tardes. Para mí es un gusto estar en el quinto día del Maratón de Educación Financiera. Hoy tenemos a nuestra invitada especial, Carmen Esther Lafuente, desde España. Ella fue como el inicio, el comienzo de todas esas conexiones y sobre todo el maratón, porque viendo su página vi la publicación de que el año pasado, el 7 de octubre, se celebraba en España el Día de la Educación Financiera y pues súper encantada, súper alegre de tenerla a ella acá con nosotros, con el tema recalculando una ruta hacia la educación financiera. Cuéntanos, ¿quién es Carmen Esther Lafuente? ¿Quién es Carmen Esther Lafuente? Pues mira, lo tenía en mi presentación. ¿Quién es Carmen Esther Lafuente? Pues soy... ¿Cómo explicarte? Es que esa pregunta es muy amplia. Pero yo siempre digo que, bueno, soy economista de profesión y soy curiosa de la experiencia humana por devoción. Es decir, me muevo entre los números y las personas y por eso muchas veces me defino como poliapasionada, porque me mueven las pasiones y aquello que me mueve, pues como que le pongo mucha energía y muchas ganas. Ahora luego os puedo contar un poquito más de mí, pero vamos, básicamente que me mueve mucho las finanzas y que ha sido una suerte encontrarte en este camino. Igualmente para mí. Carmen Esther, ¿puedes presentar, compartir pantalla, por favor, para que comencemos tu ponencia? Eso es. A ver, ahí está. ¿Lo ves? Perfecto. Ahorita te estoy viendo, te estoy viendo a vos, permíteme. Okay. Ahora sí. Por Listo. lo que veo, tenemos un poquito de retardo entre un sitio y Sí. otro. Vale. Recuerda que estamos entre España y Nicaragua, hay un océano de diferencia. Sí. Fíjate que hablamos aquí tan cotidiano, pero vamos, estamos a unos kilómetros. Unos cuantos. Perfecto. Todo tuyo el escenario. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Y bueno, mi objetivo es en este ratito que vamos a compartir juntos es, quiero proponeros hacer un viaje juntos durante este rato y me gustaría que nos adentráramos en lo que es la educación financiera, en que indaguemos un poquito en nuestras finanzas y que, bueno, descubramos varias rutas que podemos experimentar en función de si tenemos educación financiera o en función de si la tenemos. Entonces, y que luego al final pues podamos elegir cuál de las dos rutas transitar, ¿vale? Espero que os apetezca hacer este viaje conmigo y que lo disfrutemos. Y antes de empezar, hemos estado dándole publicidad al maratón de educación financiera durante esta semana y me gustaría contar una pincelada, ¿no? El cómo nace por esta iniciativa de unir pasiones y intereses, ¿no? Pues todas las personas que hay aquí, Betty, Josué, Edith, Luis, Freddy, Ana, Yanira y yo misma, pues nos unen las finanzas y la pasión por nuestro trabajo y por ayudar a personas. Y bueno, nos encontramos en un momento determinado y vimos que esta semana podíamos celebrar contribuyendo a divulgar las finanzas y la educación financiera, pues porque el pasado día 5 era el día de la educación financiera, ¿no? Y bueno, a mí lo que me gustaría, pues daros las gracias a todos porque sois parte de mi camino, sois aliados en esta aventura que hemos emprendido en este proyecto y que estoy muy feliz de compartirlo con vosotros. Y bueno, como yo le decía a Ana antes de empezar, que ¿quién soy? Bueno, pues soy una curiosa que siempre ha estado formándose, que ha trabajado durante más de 20 años en el entorno de la empresa, en un gran grupo inmobiliario. Y bueno, allí aprendí mucho. Y bueno, lo que decía, siempre me he estado formando y siempre he estado curioseando
pues distintas disciplinas, siempre con el ámbito de mejorar mis competencias profesionales para implementar mi trabajo. Siempre, siempre enfocado en mi trabajo. Hasta que en 2010 apareció la PNL en mi vida. Yo no sé si la PNL apareció en mi vida o yo fui inconscientemente buscándola hasta que la encontré. Lo que sí que es cierto es que para mí fue un punto de inflexión importante. Y bueno, a partir de ahí empezó realmente mi viaje del héroe consciente y empecé, pues, o sea, yo seguía trabajando en la empresa, con lo cual yo seguía hablando de números, pero a mí poco a poco cada vez me iban interesando más el trabajar con personas. Y no fue hasta un tiempo después hasta que he hecho ese clic, esa unir ese expertise que yo tengo en el ámbito de la empresa, de las finanzas, con el trabajar con las personas, que algo que tanto me gusta y que siento que es algo muy necesario y que es la educación financiera y las finanzas personales, ¿no? Y también para emprendedores, porque andamos muchas veces muy perdidos en el ámbito de las finanzas. Así que, bueno, puedo decir que para mí ahora mismo los números, las finanzas es algo más que números. Para mí las finanzas ahora, cuando hablo de finanzas hablo de personas, hablo de emociones, hablo de experiencias y de vidas de muchas personas y lo que siento que es una herramienta que estoy utilizando pues para ayudar a que las personas encuentren sus objetivos personales y financieros y que al fin y al cabo sean mucho más felices. Entonces yo lo resumo de esta manera, ¿no? El que hablo de finanzas, hablo de números, hablo de dinero, pero mi trabajo realmente va de mejorar la vida de las personas. Y bueno, después de mi presentación, os propongo que empecemos este viaje. ¿Estáis preparados para hablar de finanzas? Porque vamos a hablar de finanzas. Así que vamos a ello. A mí me gusta lanzar esta pregunta porque da mucho juego. ¿Quién quiere tener más dinero? A priori, todo el mundo quiere tener más dinero. De hecho, yo no he encontrado todavía a nadie que me dijera que no quiere tener más dinero. Pero es curioso cuando decimos, bueno, perfecto, queremos tener más dinero, habrá que cambiar algunos hábitos financieros que tenemos, tendremos que saber ciertas pautas de educación financiera, el cómo gestionar ciertas emociones que surgen cuando hablamos de dinero. Y cuando empiezo a hablar de este tipo de cosas me encuentro con caras como estas. ¿Finanzas? ¿Educación de qué? Y bueno, es como que las personas se achican, decir, bueno, esto no es para mí, esto, o sea, yo gano mi dinero, yo gasto mi dinero, pero las finanzas no son para mí, esto es para otra gente y esto es como, esto es demasiado grande para mí. Claro, quizás las creencias que hay detrás es como, bueno, esto quizás las finanzas son para empresas y ahí me siempre pongo como un espejo delante, en el sentido de que nuestra más grande y más importante empresa somos nosotros mismos. Si a una empresa en la que trabajamos no la dejamos caer en la bancarrota porque ponemos atención en sus finanzas y además en todas las áreas de las finanzas, pues entiendo que en nuestra vida, en nosotros mismos, tendremos que hacer lo mismo. Y eso es un poquito lo que le rebato. Aún así, muchas veces, bueno, ponen muchas resistencias a hablar de finanzas. Y aún así también me reconocen que no, las finanzas es muy importante, pero esto no es para mí. Esto es muy grande para mí. Y aquí empieza un camino. Uno de los caminos es el sendero de lo de siempre. Y en este camino tenemos una tendencia, la tendencia de, bueno, siempre se ha hecho así, esto es lo que me toca, esto es, bueno, es lo que me corresponde, o sea, no puedo hacerlo de otra manera. Y claro, aquí lo que nos está ocurriendo es que no nos cuestionamos demasiadas cosas, pensamos que la forma de hacer es la correcta y claro, a lo mejor estamos perdiendo visión de que hay otras formas de hacer que son mucho más útiles, que son mucho más efectivas que las que estamos haciendo. No es que nos juguemos nuestra vida a los dados, pero sí que hay un componente de mucho azar en este sendero, porque no planificamos, porque no ponemos objetivos y muchísimo menos no nos marcamos estrategias para ir a por esos objetivos con una estrategia clara y concreta. ¿Y qué hacemos con el dinero en este campo? Pues
exactamente lo mismo. Vamos al tuntún, nos acomodamos en un nivel de ingresos en el que, bueno, pues mm, vamos, más o menos vamos funcionando, en el que sostenemos o aguantamos un trabajo en el que no nos produce ninguna satisfacción, es más, me atrevería a decir que en muchas ocasiones no nos hace felices, pero claro, como también nos han enseñado que el trabajo no es para ser feliz, sino es para trabajar y ganar dinero, y es cierto, aunque yo, a mi parecer, hay otras formas de plantearlo. Y bueno, con suerte, pues hemos podido hacer un colchoncito siempre y cuando hayamos tenido, pues a lo mejor el patrón de nuestros padres que sabían ahorrar, que sabían manejarse un poquito con el dinero. Lo que pasa que, claro, si no tenemos una buena gestión de nosotros mismos y de nuestras finanzas, a poco que llegue un capricho como pueda ser un viaje o la necesidad de un coche, pues que tenemos que renovarlo, o que nuestro hijo se va a la universidad, pues lo que nos ocurre muchas veces es que nos quedamos sin ese colchoncito, ¿no? No hemos hecho esa buena gestión. En este sendero del que os estoy hablando ahora, el horizonte se plantea un tanto borroso, precisamente por no tener esos objetivos y por no tener claro hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Como no tenemos nada claro, lo que vamos a hacer haciendo es poner parches. Bueno, tengo un problema financiero, pues o pido algo de dinero a un familiar o bien pido un préstamo, pero claro, me están hablando de condiciones que no sé muy bien, pero bueno, lo firmo porque necesito el dinero. O bien tiramos de tarjetas. Ahora el dinero de plástico es muy fácil conseguirlo porque muchas entidades financieras nos dan o nos facilitan muchas tarjetas y todo va muy bien mientras vamos gastando. Aquí el problema está en que muchas veces no somos conscientes de que ese dinero hay que devolverlo. Y a poco que tengamos una deuda, o sea, una cuota sin pagar, los gastos, comisiones, muchas veces duplican o hacen engrosar la deuda financiera que tenemos. Y esto hace que nos metamos en marrones, yo les llamo marrones financieros, porque realmente son problemáticas que nos cuesta resolver, ¿vale? Otra de las cualidades que ocurre en este camino, en este sendero del, bueno, lo de siempre, es que anhelamos que nos toque la lotería. Porque claro, ¿cuántas cosas vamos a hacer cuando nos toque la lotería? Y además es ese sueño que es como que nos mantiene vivos. O sea, cuando me toque la lotería voy a hacer un curso porque me va a venir muy bien para algo. Cuando me toque la lotería voy a hacer un viaje. Cuando me toque la lotería podré cancelar estas deudas que tengo y que todavía las tengo ahí, que me están molestando. Y lo curioso es que hay estudios y hay estadísticas que lo que nos dicen es que las personas que les toca la lotería en los 3, 4 siguientes años se endeudan más que como estaban antes de que les tocara la lotería. Así que mucho ojito o mucha cabeza a la hora de gestionar cuando nos toca la lotería, que ojalá nos toque, pero con cabeza. ¿Qué otras cosas nos pasan? Bueno, pues por ejemplo, imaginemos que sí que tenemos el hábito de ahorrar, que hemos conseguido incluso un dinerito y hemos empezado a invertir. Pero claro, bueno, sabemos cómo están los mercados y a poco que un mercado caiga, nos entra el miedo, no sabemos gestionarlos esos miedos y ¿qué ocurre? Pues que enseguida vendemos esas inversiones que hemos hecho, con lo cual estamos consolidando las pérdidas que el mercado nos ha traído. En lugar de hacer otra estrategia, que a lo mejor sería esperar y hacer esa inversión más aburrida, como yo digo, hasta que bueno, el mercado se recupere, lo que hacemos es asumir esas pérdidas porque bueno, hemos vendido por debajo del precio del que lo compramos. O ante una pandemia, que esto también nos ha ocurrido ahora, cuántas personas no han terminado un trabajo, los han despedido porque la empresa evidentemente no tenía bueno, trabajo para todos
ese trabajo al que nos aferrábamos, ese trabajo al que no nos estaba satisfaciendo lo suficiente, con el que no éramos felices, pero bueno, es cierto que nos daba dinero, con lo cual hemos perdido nuestra única fuente de ingresos. Bueno, creo que son situaciones que tal vez puedan parecer un tanto dramáticas. Lo que es cierto es que son situaciones todas, absolutamente todas las que os he contado, que son ciertas, tanto de algunos clientes con los que he trabajado como de personas cercanas con las que me relaciono. Entonces, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de que bueno, el camino de no tener educación financiera hace que bueno, no prevea las cosas antes de que lleguen. Y como decía antes, vayamos poniendo esos parches pues, para solventar la situación en cada momento. Y otra cuestión que no tenemos en cuenta en este camino, en este sendero, que es conocido y es el camino de siempre, ¿no? Son las etapas de la vida. Y esto es muy curioso porque en cada etapa de la vida pues tenemos unas necesidades financieras y tal vez esto no nos lo hayamos planteado nunca. Llegamos aquí al mundo, somos bebitos y nos cuida papá y mamá. Y papá y mamá nos provee pues, de todas las necesidades que necesitamos, alimento, bueno, ropa, médicos, bueno, todos los cuidados del mundo mundial los tenemos con nuestros padres. Pero claro, un bebé dicen que viene con un pan debajo del brazo. No sé si esta expresión existe en Latinoamérica. Sí que existe, Ana. Pues bueno, pues es como que bueno, viene con abundancia, pero no viene con liquidez. Porque un niño, precisamente en los primeros años de vida, supone un desembolso bastante importante. Pero claro, el niño va creciendo y entonces entra en el colegio. Y hay una etapa en la que seguimos como padres financiando a los niños, desde el colegio hasta la universidad, desde sus estudios, su ocio, su vida, ¿vale? Y bueno, con suerte sale de la universidad y bueno, pues encuentra ese trabajo tan anhelado o tal vez tiene una idea y emprende. ¡Wow! Fabuloso, emprende. Y claro, empieza a tener dinero. Es realmente las primeras veces que esta persona empieza a manejar dinero por sí mismo. Y depende de la educación financiera que tenga o que haya visto de sus padres, pues hará unas cosas o hará otras. Claro, nos vemos con dinero, jóvenes, con ganas, ¿y qué hacemos? Viajar, ocio, amigos, no sé, pues lo que nos apetece, gastar, gastar y gastar. Claro, aquí tenemos el hándicap de que si no tenemos esa pauta de educación financiera, ¿cuál será el ahorro que tengamos? Cero. Y seguimos creciendo y seguimos viviendo y entonces nos enamoramos. Y claro, lo que hacíamos antes con los amigos, pues lo hacemos con la pareja. Seguimos viajando, seguimos disfrutando de ocio, que está muy bien disfrutar, pero claro, ¿cuál es el ahorro que tenemos? Cero. Y continuamos con la etapa de la vida. Nos casamos. Y claro, aquí surge una duda. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de alquiler o nos compramos una casa? Porque claro, a lo mejor gastarnos un dinero en un alquiler es tirar el dinero, pero claro, comprarnos una casa es que vamos a estar siempre en el mismo sitio y nos vamos a hipotecar pues prácticamente hasta que nos jubilemos. Pero bueno, es una decisión importante porque supone una financiación de una deuda importante. ¿Qué hacemos? Bueno, seguimos tomando decisiones y llegan los bebés. Y donde antes a nosotros nos financiaban, ahora como padres financiamos a nuestros hijos. Y seguimos creciendo, nos seguimos haciendo más adultos, más mayores y claro, tenemos ya 2 hijos, nuestra casa, nuestras vacaciones de verano, nuestras vacaciones de Navidad
Y claro, no queremos renunciar a nada. Y entonces tengo que controlar un poco los gastos porque me doy cuenta de que no llego a final de mes. ¿De dónde salgo este dinero que me falta? Pues horas extras o ver de qué manera lo hago. Bueno, los niños siguen creciendo, seguimos financiando el proyecto de vida de nuestros hijos hasta que nosotros nos hacemos mayores. Y llegamos a la edad adulta, pues ese anhelado jubilación que nos han ideado muchas veces de es la etapa dorada, es el momento de disfrutar. Lo que pasa es que en muchas ocasiones llegamos con dolores de cabeza, con dolores de espalda y con una pensión bastante miserable, con la que no podemos vivir porque no nos puede sostener, o sea, el Estado, ¿vale? Este es un poco el trayecto de vida de la mayoría de las personas si no hacen una planificación financiera, porque en cada etapa hay unas necesidades. Y creo que planificar es uno de los tips o de los clics que tenemos que hacer para poder atender las necesidades que tenemos en cada momento. Y aquí yo os preguntaría, ¿te has sentido a la deriva en algún momento, en alguna etapa de tu vida? O bien si has tenido que financiar a lo mejor parte de estudios o te has entrampado con lo que hablaba antes de las tarjetas y te has sentido perdido de no saber muy bien qué hacer. Pues ante esto mi planteamiento es muy claro. Si estás dispuesto a hacer algo distinto para conseguir otros resultados, no queda otra. Porque ya hemos visto que lo que estábamos haciendo no nos traía un buen resultado, nos ha llevado a entramparnos, a meternos en una vorágine de deudas o de mala gestión en la que no tenemos la vida que queremos. Y aquí yo os planteo, evidentemente, el que nos responsabilicemos. Para mí esta pregunta es una llamada a la responsabilidad de nuestra vida. ¿Qué queremos seguir haciendo? ¿Quejándonos o vamos a hacer algo? ¿Vamos a seguir sin mirar nuestras finanzas o vamos a ponernos en acción, a hacer algo distinto para que mis finanzas estén saneadas y yo pueda funcionar? Yo aquí apelo a que dejemos de quejarnos y que nos pongamos en acción seria, ¿vale? Uno de mis lemas es mi viaje del héroe y para mí, esto puede ser un fantástico viaje del héroe, porque si decides tomar las riendas de tu vida, si decides coger esa responsabilidad de la que te estoy hablando para hacer algo distinto respecto de tus finanzas, vas a emprender un camino evidentemente que no has hecho, porque ¿cuál es la característica del viaje del héroe? Ese primer inicio es que no hemos hecho antes esto, o al menos no lo hemos hecho de esta manera, y de alguna forma nos supone un reto. Pero lo bueno cuando decimos sí a este viaje del héroe, a este inicio, es que en el camino nos vamos encontrando aliados, como yo siento que tengo con Ana María, por ejemplo, en el que hay personas que ya están caminando, que hay algunos que están más avanzados, que otros están como tú, y que, bueno, veo que si otros han aprendido, yo también puedo aprender. Entonces, esa apertura de vamos a hacer algo distinto, que no tiene por qué ser fácil, porque hacer algo distinto y que a priori nos da cierto recelo o ciertos, como freno el hablar de dinero o el hablar de finanzas, pues tenemos que vencerlo, ¿no? Y sobre todo observar pues las personas que están por delante de nosotros, el qué hacen y el cómo lo están haciendo. Por eso yo os invito a que os rodeéis de mentores, de profesionales, de profesionales de confianza, de un buen libro que podamos leer, que nos den pues ideas, pues un poquito para sentirnos más confortables de alguna forma en este viaje que vamos a iniciar, porque es algo desconocido para nosotros. Y yo aquí os propongo pues cuatro pasos en los que indagar
y que al mismo tiempo pues son, bueno, para mí el clic que nos hace que tengamos unas finanzas saludables, ¿no? El primero es, sin duda, nuestro pensamiento. Estamos a un pensamiento del cambio. Es simplemente hacer un clic. En el momento en el que decimos sí a ese cambio de hacer algo nuevo, en el momento en el que decimos sí a hacer las cosas de forma diferente, ya estamos flexibilizando la mente. Ya estamos haciendo pues que empiecen a aparecer nuevas oportunidades que antes, por nuestra limitación mental, éramos incapaces de ver. Aquí también os invito a que detectemos cuál es nuestra relación con el dinero, y eso se ve claramente muchas veces en frases como la gente rica es de cierta manera, es sucia o a saber cómo ha ganado el dinero. O sea, hay muchas frases en torno al dinero o a las finanzas que nos están demostrando cómo nuestra mentalidad es una mentalidad muy limitada y muy de pobreza, ¿no? Tenemos que cambiar ese tipo de pensamientos, el reconducir nuestra forma de relacionarnos con el dinero y sobre todo el empezar a pensar en grande, porque si no, no vamos a conseguir ese pensamiento, esa mentalidad de abundancia que todos buscamos. O sea, lo que se manifiesta en la realidad antes nació en el pensamiento. De eso también nos hablaba el otro día Betty. Entonces, vamos a reconducir ese pensamiento, vamos a dar ese clic, esa vuelta de tuerca para que nuestra mente sea mucho más flexible, nos cuestionemos cosas que nos están limitando o que nos sentimos un poquito pues limitados a la hora de funcionar. Y bueno, el segundo sería lanzarse a surfear directamente. Vamos a hablar de qué es un activo, de qué es un gasto, de qué es una inversión, de qué es un ingreso, de qué es un ingreso pasivo. Esto es información, estos son datos, es contenido. Y es cierto que lo que tenemos que aprender, porque si no, no nos vamos a saber manejar muy bien con ciertos términos y con ciertas cosas que son muy cotidianas en el día a día. Y crear hábitos, hábitos pues como establecer objetivos financieros, qué queremos en la vida. Parece que estamos acostumbrados a que llega Navidad y sí que nos planteamos esa lista de objetivos que luego en función de la intensidad del objetivo pues lo dejaremos en la primera semana o lo mantendremos hasta conseguirlo, ¿no? Pues con los objetivos financieros ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que quiero? Analicemos nuestras etapas de la vida, en qué punto estoy, pero claro, cuanto antes empecemos, antes conseguiremos esa planificación, porque no solo hay que planificar para ya, tenemos que tener una visión de corto, medio y largo plazo. Y luego, evidentemente, pues marcar esa buena estrategia para conseguir objetivos. Tenemos que hablar de estados financieros, vuelvo a repetir, parece que esto está enfocado a la empresa y nosotros somos nuestra mejor empresa y tenemos que tener nuestros estados financieros claros y que estén saneados. El hacer esa revisión de forma periódica hará que veamos dónde hay desfases y dónde hay cosas que revisar y poner un poquito más el foco. El clic de pagarte a ti mismo primero, abrirnos a nuevas fuentes de ingresos. Realmente son acciones, son hábitos que yo no voy a entrar a desarrollarlos, pero que sí que son hábitos que tenemos que empezar a poner en acción. Y estos a su vez van a reforzar la parte de mentalidad. O sea, esto al final todas se retroalimentan unas con otras. Y luego el tercer punto, aprender de las montañas rusas, hablar de temas que nos consideramos que son un tanto complicados, que nos resultan un poco áridos, hablar de dinero, hablar de finanzas, hablar con otra gente de dinero. Es como, bueno, esto es un poco un tema delicado y esto nos puede generar emociones con las que no estamos habituados a fluir. Lo que os decía antes de la inversión, vemos que cae el mercado y de repente tenemos ese miedo que nos hace vender, ¿no? Bueno, pues
ante este tipo de emociones tenemos dos pasos. O actuamos realmente donde reaccionamos, o bien actuamos. Y actuamos desde la conciencia de qué me está pasando, qué estoy viviendo, qué me está generando este malestar, si es hablar de dinero, si es de que estoy en un punto en el que no tengo liquidez suficiente, qué es lo que hago. O sea, esa parte de observación yo al final la llamo parte de autoconocimiento, ¿no? De ese el darte cuenta de cómo funcionas. Entonces, no sé si os dais cuenta que para mí estos pasos al final también es un camino de crecimiento, porque me doy cuenta no solamente que aprendo hábitos o me doy cuenta de mis pensamientos, también estoy creando esa gestión emocional de observarme de cómo funciono respecto del dinero y de las finanzas. Y el último punto, que para mí es muy importante, y del que siempre hablo con mucha pasión porque em, entramos o nos acercamos a las finanzas porque queremos tener dinero realmente, pero a medida que vamos profundizando y que lo vemos esto como un camino de crecimiento y de desarrollo, vamos entendiendo que no queremos dinero a cualquier precio y que está muy bien tener dinero, pero me pregunto el para qué quiero tener dinero o de dónde son las fuentes de ingresos que tengo o cómo las tengo. Em, Ahí, para mí hay un paso más allá, es ese trabajo que a lo mejor antes nos aferrábamos a él para tener ingresos, ahora es un buscar un trabajo sí, una fuente de ingresos con la que nosotros nos sintamos felices. Por eso yo a veces hablo del dinero feliz. Este término la verdad que se lo escuché a alguien, pero no recuerdo a quién, y reza mucho con ese sentir de propósito en el ámbito del desarrollo de un trabajo. O sea, no es el trabajar para otros lo que te limita, es el estar siendo congruente con ese trabajo que estás desarrollando. Y sobre todo también el dejar un legado de alguna forma. Si nosotros estamos dando o ayudando o aportando una forma de funcionar respecto de las finanzas, bien a nuestros hijos, bien pues a personas cercanas que tenemos a nuestro alrededor, ya estamos contribuyendo, ya estamos viviendo con ese propósito del que os estoy hablando. Y ahora bien, a mí aquí me salen dos preguntas porque hemos visto dos caminos que uno nos lleva un poco a la confusión y el otro nos lleva un poco a vivir con ese propósito y con ese alineamiento y ese sentir de que estamos contribuyendo a algo mayor que nosotros. Entonces, ahora, ¿qué camino vas a tomar? Este es un poquito el planteamiento. Hemos visto las dos alternativas y podemos cerrar los ojos y seguir como antes o bien empezar a hacer cosas distintas y acercarnos a la educación financiera, tomar ese rumbo, ese acercamiento, esa visión nueva de que la educación financiera nos ayuda en nuestra vida y bueno, nos va a aportar pues muchísimo bienestar, que al final es lo que pretendemos. Así que yo os deseo un muy feliz viaje del héroe. Espero que hayáis tomado esta decisión. Y bueno, estoy segura de que nos vamos a seguir viendo en el camino. Así que muchísimas gracias a todos por compartir este ratito. Gracias, Ana, por acompañarme. Y bueno, dejo aquí brevemente mis datos por si alguien se quiere poner en contacto conmigo. Así que muchísimas gracias. Para mí es un gran placer tenerte aquí, Carmen Esther, porque realmente en tu ponencia la única diferencia que siento entre vos y yo es que vos hablas bien pausado, inspiras calma. Yo a veces soy un poquito más acelerada, bien con bastante energía, pero el contenido técnicamente es el mismo. La educación financiera para nosotros es una herramienta de desarrollo, es una herramienta de crecimiento que queremos transmitirla y compartirla con muchas personas porque aunque no sea la fórmula mágica para transformar una vida, es una herramienta y el mejor camino
para lograr nuestro éxito personal y profesional. Porque realmente llegar a... Hiciste un esquema muy interesante, muy práctico, y yo dije, hay un hilo conductor entre el tema de hoy con el tema de mañana, que es el hábito, que técnicamente pues no lo planificamos, pero fue surgiendo en el camino. Y es una previa porque así lo voy a desarrollar desde nuestro conocimiento, desde nuestro enfoque, porque aunque seamos economistas y aunque seamos financieros, somos humanos. Total. Tenemos que estar conscientes de que nuestros comportamientos, de que nuestros hábitos, de nuestras conductas repercuten en la parte financiera. Entonces, hiciste ese hilo conductor entre la niñez y la vejez, que es tan importante. Realmente, si hoy, en nuestro día a día, no estamos satisfechos, no estamos felices con nuestro desarrollo, ¿quién te limita? ¿Quién te detiene? ¿Quién te impide hacer ese proceso de transformación? Pienso que ya en todos estos días el objetivo del maratón se ha cumplido a más no poder y se va a seguir cumpliendo, que es brindar esas herramientas, decirle a las personas, miren, la finanza la tenés hasta en la comida que estás degustando en tu casa, hasta en la televisión que vos estás pagando por eso, que vean las finanzas como parte de nuestro diario vivir. Y no me acuerdo quién fue el que dijo lo de las patas de la mesa, que no pueden ser unas más cortas que la otra, tienen que ser a ras. No podemos decir es que la primera es la salud, la primera es el dinero, primero la educación, primero la familia. Todo es un conjunto, todo es un ser. Entonces, al estar compuesta con todas esas variables, forman lo que somos nosotros. Así que sigamos invitándole a las personas, sigamos transmitiéndole a nuestra audiencia la importancia de la educación financiera, la importancia del crecimiento y el desarrollo personal. Yo no me canso de contar la historia que cuando te conocí, dice que para que las personas tuvieran desarrollo financiero, lo primero que ibas a hablar era de desarrollo o de transformación personal, porque las emociones están muy ligadas a lo que las personas actúan financieramente. Me encantó tu ponencia, felicidades. Veo varios comentarios, los voy a leer, permíteme, ya los leo, estuvo bien activa las redes, dame un segundo. Bueno, dice Nadal Blanques. Bueno, me imagino que conforme lo íbamos preguntando, hablando, él estaba sintiendo, dijo, sí, efectivamente, Araceli de Jesús, dijo, me encanta, muchas gracias, gracias, gracias. Renata Hernández, saludos, efectivamente. Siente gran ayuda poder saber y analizar cada paso y también saber claramente cómo poder tener un buen estado financiero en la vida de cada quien. Felicidades. Nadal volvió a decir, enhorabuena mágica, hay saludos de Elizabeth González. Pero yo vi otros mensajes, pero ahorita como que se me perdieron los bandidos. Sí, había más mensajes y más gente conectada, pero está súper excelente, te agradezco. Yo sé que para ustedes son 8 horas de diferencia, creo que ya van a ser las 2 o mal me equivoco. La una. Ahora mismo. Sí, y hay gente que en España te está viendo, así que te está acompañando. Sí. Qué súper, qué lindo. ¿Qué decirte? Gracias, 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 Carmen, porque hay muchas cosas que me echaste la segunda, la tercera, y eso no tiene precio. Eso es muy lindo. Te agradezco. Sí. Me encantaría tus palabras de cierre. Bueno, pues siento agradecimiento respecto a
a lo que estamos haciendo. Me siento muy honrada de estar aquí y siento que estamos haciendo una labor muy, muy importante, ¿no? El contribuir y divulgar la educación financiera. Em, Me gustaría pues dejar esa semillita de que, bueno, que cada uno también tiene su momento para desarrollarse, que cada uno tiene su momento para enfocarse en su educación financiera y en coger las riendas de sus finanzas y de su vida, como tú decías, ¿no? El que esas cuatro patas estén todas equilibradas, ¿no? Bueno, el que poco a poco pues que vayan haciendo ese camino. También escuché una frase que me gustaba mucho de muchas veces necesitamos empezar por un sitio a limpiar la casa y acabaremos por el otro. O sea, muchas veces el afrontar, el atender muchas cosas de golpe, pues es un poco complicado. Bueno, pues empecemos por una y vamos limpiando, ¿no? Pero que no pierdan la visión de que las finanzas personales no solamente hablamos de dinero, no solamente estamos resolviendo situaciones que a lo mejor, como yo digo, situaciones en las que nos metemos en marrones y que son bastante complicadas, sino que puede ser una vía también de desarrollo y sobre todo de buen ejemplo para las personas que nos rodean y para las personas que tienen niños. Es algo fantástico el poder trabajar esto con los niños desde el ejemplo. Así que yo animo a todo el mundo a que a pinceladas o de a poquitos que empiecen a hacer cosas de educación financiera. La educación financiera básica para el desarrollo. Hay saludos de Ivonne Solórzano, Edith Maciel Maltés, dijo Bella Carmen. Qué bonita. Sí, muy linda, Edith. Y también hay saludos de María Gabriela Meléndez. Lo que pasa es que se me fueron los mensajes, pero hubo 12 mensajes, así que hubo bastante interacción. Les agradecemos a las personas que han estado con nosotros toda esta semana. Les recordamos, mañana es el sexto día del Maratón de Educación Financiera. Voy a estar yo con la creación de hábitos financieros, que como les dije es una conexión al tema de hoy. El viernes va a estar Yanira Gatica de Chile con el tema de nuestra relación con el dinero, que es un tema muy especial, muy directo y muy aterrizado, cómo nosotros estamos viendo el dinero. Y el día sábado, por reposición, vamos a tener a nuestros colegas Luis y Maciel, que van a estar, vamos a cambiar el horario, va a ser a las 11 de la mañana, porque ya vimos que a las 4 de la tarde siempre hay un problema, si hay circunstancias, así que mejor lo vamos a dejar por la mañana. Los sábados aquí en Nicaragua es bastante calmo, así que lo vamos a dejar por la mañana, donde hay más movimiento y donde pues, no hay lluvias ni nada por el estilo. Así que pues lo vamos a hacer el sábado a las 11 con el tema de cómo manejar las finanzas en pareja, que también es un tema bien especial. Así que les agradecemos su audiencia y nos despedimos hasta mañana si Dios quiere. Muy bien. Carmen, te voy a comprometer al aire, no me vas a dejar solita, ¿verdad? Me vas a acompañar. No te voy a dejar sola. Te lo propuse ayer con todo el corazón del mundo. Ay, qué linda. Sí, entonces ella me va a acompañar en mi presentación y para mí va a ser súper un gran honor que esté conmigo. Entonces nos vemos hasta mañana si Dios quiere. Estén atentos y acuérdense que la herramienta de que las finanzas personales te ayudan a transformar tu presente y construir tu futuro. Nos vemos. Hasta luego, Ana. Saludos.